¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Termómetro Político. Hoy me acompaña el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Muchísimas gracias por este espacio, darle la bienvenida a todas las personas que nos están observando. Qué gusto, gracias por la entrevista. Gracias también y recordarles a todos ustedes que este programa va a ser retransmitido por Extreme Canal 16 y Telepremier. Viceministro, directamente quisiera entrar abordando en temas de seguridad, específicamente ya está la actualización de los datos que desde el 9 de enero hasta la fecha actual se han realizado 80.701 operativos en cuestiones de seguridad desde que inició este estado de excepción con el decreto y todo. ¿Cómo ha bajado este índice de seguridad y más bien para beneficio de todos los ecuatorianos? Bueno, creo que los ecuatorianos se dan cuenta de un antes y después con la llegada del presidente Noboa. Son, por supuesto, 80.000 operativos, pero lo más importante, qué seguridad se ha logrado que no se tenía hasta antes de esta decisión contundente del presidente y del gobierno de enfrentar a las mafias, a los delincuentes sin contemplación alguna. Así que yo creo que se lo vive, la tranquilidad se vive en muchas ciudades y por supuesto el objetivo es que esto sea permanente, que se extienda en el tiempo, que sea una derrota final de estos grupos que están viendo al país como lugar de exportación regional de droga y que por eso nos han tenido como estamos. Claro está que ahora los ciudadanos, los ecuatorianos como tal, sienten esa seguridad al ver a las fuerzas del orden recorrer por su sector. Sin embargo, también tenemos en cuenta de que este estado de excepción tiene un plazo. ¿Qué va a pasar después? ¿Ya lo han analizado? ¿Van a extender el estado de excepción, el toque de queda? A ver, estamos en un estado de guerra interna. Uno sabe cuándo inician las guerras, no sabe cuándo terminan. Eso, por supuesto, nos cuesta mucho dinero, recursos, pero la intención es que sea lo más rápido posible, pero con verdaderas victorias permanentes. Estamos a puertas de una consulta popular en donde precisamente una de las preguntas será si los ecuatorianos están de acuerdo en un apoyo permanente de Fuerzas Armadas a Policía, que es algo que nos permitirá, por ejemplo, tener presencia militar, incluso ya sin estado de excepción, en las cárceles, que ha sido gran parte de la solución a los problemas actuales. Así que la idea es que esto sea permanente, que se mantenga en el tiempo, para que la seguridad no sea algo pasajero, sino algo que está ya, que sea parte de nosotros en los próximos meses y en los años. ¿Qué es lo que se espera ahora? Porque se viene un feriado también. ¿Cómo van a manejar el tema de seguridad en este caso? A ver, hubo una disposición del Ministerio de Gobierno para que, por ejemplo, en ciertos lugares donde hay eventos masivos, haya una planificación de seguridad para eventos que tengan más de 400 asistentes, y por eso lo que pedimos a la ciudadanía es que festeje, que se relaje, que disfrute del feriado, pero tomando las precauciones del caso, y aquellos que están en eventos públicos como organizadores o asistentes a que no se confíen. Pero por supuesto, una tarea del gobierno es que no se pare el país tampoco, y por eso hemos tenido una decisión difícil de tomar, de no cerrarlo todo, sino más bien de permitirlo, pero con los debidos planes de seguridad. Y con todas las medidas que se tienen que tomar en una situación todavía de guerra. Para estar de la mano de la seguridad y también de la reactivación económica, teniendo en cuenta que en estos feriados es muy importante para los comerciantes también. Por supuesto, y no se puede tener seguridad tampoco parando la economía, paralizando. Así que haciendo un gran esfuerzo, escuchando sobre todo a las fuerzas del orden, a los policías y a los militares, los ciudadanos tienen la posibilidad de seguir con su vida como tienen que hacerlo, pero en un ambiente distinto, de mayor seguridad, sin vacunas, sin este tipo de problemas que hemos tenido tantos años. Viceministro, usted ya mencionó acerca de la consulta popular, específicamente la Corte Constitucional dio paso a 10 preguntas que dentro de estas 10, 6 fueron aprobadas, pero 4 están en observación. ¿Cuáles son esas 4 que están en observación y cuándo ustedes ya la replantearían para que las puedan entregar? Bueno, hemos tenido más bien una respuesta ya positiva de la Corte para las últimas 4 preguntas del segundo bloque que presentamos. Con esto la consulta popular queda configurada en 11 preguntas. 6 de reforma legal que estuvieron en el primer bloque, 4 del segundo bloque que son ya de reforma de la Constitución y una pregunta que es la que aprobó la Asamblea, que es la reforma constitucional. Con eso los ecuatorianos podrán ir a las urnas a pronunciarse sobre estas 11 cruciales preguntas, porque la Corte nos ha dado ya el dictamen positivo para esas últimas. Lo único que estamos esperando ya es el momento final para enviar todo el paquete al Consejo Nacional. Más o menos la fecha que se estima en este caso, sabemos que son procesos y luego tiene que ir también al SANED. Lo ideal SANED. para nosotros sería entre mediados y finales de marzo, es lo que estimamos. Ojalá los tiempos nos den para que estén en esas fechas. No quisiéramos que esto se pase a abril o peor aún a mayo, porque creemos que es importante esta continuación de un relato por la seguridad
con acciones concretas gubernamentales, pero además con cambios constitucionales y legales verdaderamente profundos y útiles. ¿Cuál es el trasfondo más bien de esta consulta popular? ¿Qué es lo que se quiere conseguir, lograr más bien? Bueno, reformas fundamentales. Por ejemplo, estaría ya a disposición de los ecuatorianos la oportunidad de pronunciarse sobre la extradición, algo fundamental, porque ya hemos demostrado que parte de los problemas es tener en nuestras cárceles ecuatorianas a delincuentes que están cometiendo delitos a nivel transnacional. El tema, por ejemplo, de una justicia constitucional diferenciada, para que no haya esta corrupción de puertas giratorias, de acciones que salen por aquí, jueces que se venden por acá, porque todo está mezclado. Otro tema muy importante, el arbitraje internacional. Un buen mensaje a nivel internacional para que nuestro país también recepte esta inversión que no la ha receptado y que no ha venido justamente por no tener garantías jurídicas. Y otra muy importante, el famoso trabajo por horas. Permitir de una vez por todas que especialmente los más jóvenes, que a veces no tienen acceso al mercado laboral, lo puedan hacer con esta figura hasta que poco a poco ya se vayan insertando profundamente en el mercado laboral. En caso de que todo salga de manera positiva, ¿cómo va a ser regulado este tema del trabajo por horas para los jóvenes, que todo que está especificando? Bueno, simplemente hay un valor que es el salario básico mínimo, que es el que manda para si uno decide trabajar un cierto número de horas a la semana o al mes, pero es con base, por supuesto, siempre al salario básico unificado, que es una regla y una normativa laboral que no se va a incumplir ni se va a poder incumplir. Viceministro, estamos en un estado de guerra interna, ya los números como tal de los operativos que se han realizado ya los pudimos conocer. También, apenas inició este gobierno, han ido depurando en algunas instituciones del Estado. ¿Se ha notado ese cambio? Por supuesto, y es uno de los ejes del Plan Fénix. Lo primero, ustedes habrán visto, la primera semana de gobierno, ¿qué se hizo? Se cambió a la cúpula militar y a la cúpula policial. Esta depuración tiene que ir a todas las instituciones. Tenemos que depurar Petroecuador, tenemos que depurar todos aquellos sectores sensibles que nadie se ha atrevido a tocar. Y por eso el respaldo ciudadano al presidente, porque ven que las cosas finalmente sí se podían hacer y que se están haciendo con decisión y con rapidez. Solo a nivel legislativo lo que ha pasado, un éxito rotundo del gobierno en sus proyectos económicos urgentes. Hoy tenemos una votación crucial, que es también la ley de extinción del dominio, iniciativa presidencial que esperamos tenga todo el respaldo. Ayer tuvimos una aprobación del Tratado Ecuador-China, más oportunidades para las pymes y para las MIPYMES. Y por supuesto, la reforma tributaria que de llegar a pasar le generará un alivio económico a las cuentas nacionales y nos permitirá generar esa confianza internacional para que nuevamente los multilaterales nos den su confianza y nos permitan salir de este bache económico del año. Son tres temas totalmente distintos, pero quiero iniciar por la ley de extinción de dominio. ¿Cómo avanza esto? ¿Qué es lo que está en este momento en manos de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el objetivo que se tiene con esto? Lo principal, recuperar bienes mal habidos, producto de la delincuencia, del narcotráfico, de una serie de delitos, para que estén en manos de los ecuatorianos de una forma rápida y real. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando hay incautaciones, cuando a los delincuentes se les quitan sus cosas, no se puede hacer uso de eso hasta pasar años y años de una serie de corrupción lamentable en ciertos operadores de justicia que no permiten que esos bienes terminen en manos de los ecuatorianos, porque son productos mal habidos. Así que esto es un paso más rápido, es algo que ya existe en otros países y que ya nos hacía falta que haya aquí. Sin embargo, hay algunos que tal vez se están oponiendo a eso. ¿Qué considera que hay detrás de esto? Tal vez falta de información. Yo creo que han habido cuestionamientos legales para decir tenemos que esperar el último momento judicial, pero hasta esperar el último momento judicial primero los bienes se pierden, se dañan o finalmente jamás están en uso de los ecuatorianos. Pasa algo muy similar, por ejemplo, con la maquinaria ilegal incautada de la minería ilegal. Son máquinas que tranquilamente podrían estar al servicio de los GATS, de las prefecturas, de absolutamente todos. Entonces es un paso más rápido para combatir no solo, como se ha visto, la delincuencia en las calles, sino también ya estructuras económicas que sustentan esa delincuencia. En este sentido también, y hablando ya en tema legislativo, también se aprobó ayer la ley del Tratado de Libre Comercio con China. ¿Esto cuán beneficioso será para el país? Muy beneficioso. Los grandes beneficiados de este tratado son las pequeñas y medianas empresas que van a poder acceder a un mercado sin límites como el chino, por ejemplo, pensando en los productores de alimentos ecuatorianos, pensando en los productores
lecheros, sobre todo de la Sierra Centro. Las oportunidades en algo tan grande como China son mayores para el Ecuador que para los propios chinos. Por eso no podíamos darle la espalda a este esfuerzo. No será perfecto, por supuesto, aunque hay salvaguardas específicas de muchísimos años para que podamos ir poco a poco compitiendo y entrando en un mercado al que podemos venderle muchísimo. Ya esta ley está aprobada, sin embargo también existe alguna preocupación por parte de las organizaciones ambientalistas por el tema de que había corrido el rumor del desecho que entraría al país. ¿Esto es realmente cómo será regulado para que no se dé en ese caso? Creo que hay lógicas preocupaciones de muchos sectores. Creo que lo que se quiso decir a nivel público tampoco era tan cierto en el tema de la basura, pero es evidente que no vamos a permitir que nadie contamine nuestro bello país, y menos aún desechos que causen algún desequilibrio medioambiental acá. Así que yo más bien por eso no me preocuparía. Es válida la discusión, siempre es válida la discusión democrática, pero lo importante son nuevas oportunidades para los ecuatorianos, mayores mercados para los pequeños y los medianos productores y, por supuesto, salir ya de esta idea de que encerrados estamos mejor vendiéndole mucho más al mundo, y es lo que queremos. En este caso, ya hablando directamente con el IVA, que también es otro de los temas que preocupa a la ciudadanía, algunas organizaciones se han puesto en contra. Y en este caso, con el veto parcial enviado por parte del Ejecutivo, ahora tiene que volver a la Asamblea con ese tema de los 92 votos. En caso de no alcanzarlo, directamente, ¿cómo va a continuar? A ver, ha habido un buen escenario, un buen ambiente en la Asamblea de las bancadas. Yo creo que todos los grupos políticos han entendido la necesidad de hacer una reforma estructural a las cuentas públicas del Estado. Vamos a ver ya qué pasa el día de mañana. Evidentemente deberían existir 92 votos para ratificarse en un texto aprobado por la Asamblea, pero estamos confiados de que las cosas vayan bien y que, como le digo, haya un nuevo amanecer económico también para el Ecuador como Estado y para los ecuatorianos. Para eso tenemos que bajar el riesgo país, para eso tenemos que abrirnos a capitales extranjeros y permitir que haya un mayor movimiento económico aquí. En caso de no pasar, se mantendría en este caso a través del veto, que se subirá al 13%, en ese caso también luego a 2 años al 15%. Bueno, el veto del Ejecutivo es muy claro, es insistir en un punto permanente y en 2 temporales dependiendo de la necesidad que el presidente decida. Vamos a ver qué pasa el día de mañana, pero no hay tampoco mayores cambios legislativos porque es un momento en donde se aprueba algo o no se lo aprueba. ¿Cómo se va a asegurar lo recaudado por el excedente del IVA? Más bien, a su propósito, siendo este el combate contra el terrorismo, que es el enfoque principal de este IVA. Bueno, tenemos grandes demandas por la guerra, demandas presupuestarias. Adicionalmente tenemos cuentas públicas que nos entregaron rotas, una cadena de pagos destruida completamente, y por eso la propuesta del gobierno siempre fue una mayor salud económica del Estado, pero dentro de las cuentas nacionales, para que esto sirva para todo, desde para pagar municipios hasta para sustentar el costo de la guerra, hasta para pagar a las clínicas de diálisis que están impagas 8 meses, a las asociaciones de viejitos y personas sin recursos que están sin pago desde hace 10 u 11 meses. Entonces es un gran esfuerzo nacional, pero que servirá, esperemos, para todo. ¿Cuáles son esos mecanismos como gobiernos que ustedes tendrán para poder financiar el déficit fiscal? A ver, lo primero, hay un déficit fiscal de alrededor de 6.000, 7.000 millones. La reforma tributaria evidentemente nos sustenta todo ese hueco, es una parte importante, pero a la par ya hay un gran esfuerzo del gobierno, especialmente en reducción de nómina, en la no renovación de contratos temporales que estaban dados desde el gobierno pasado, una optimización también de recursos en ciertas instituciones públicas, por ejemplo la Secretaría de Seguridad, que no tenía ningún sentido para pipones, creada para un pipón, y por supuesto también el tema de los combustibles, con una revisión de la focalización de los combustibles para que a la par del esfuerzo que hacemos todos los ecuatorianos, el Estado también se ajuste los cinturones y podamos salir de este hueco, ¿no? Viceministro, ¿cómo desde la perspectiva del Estado se puede cambiar la forma de hacer política en el país, en el Ecuador? Más bien ustedes como gobierno, ¿cuál es esa responsabilidad que tienen tal vez para que se pueda cambiar de otra forma? Como lo hemos hecho hasta ahora, entendiendo la diversidad política de cada grupo político, la diversidad de pensamiento de cada asociación, de cada grupo, e intentando que dentro de la diversidad haya unión por causas. Así se ha logrado, por ejemplo, la aprobación de muchas leyes económicas urgentes. No han sido 70 votos, han sido más de 70 votos, es decir, un consenso
mayor del requerido, y así vamos a continuar, escuchando a la gente, sentándonos con absolutamente todos, pero también poniendo claras las cosas cuando entendemos que alguien no está pensando en el país, sino en una agenda de inmovilización de los ecuatorianos, de destrucción, y eso tampoco lo vamos a permitir. Pero las puertas abiertas de la apertura es realmente para todos, y desde el Ministerio de Gobierno, la apertura es esa, a dialogar, a seguir dialogando, a no agotar los diálogos y a ponernos de acuerdo en los grandes temas nacionales. Y ante lo que usted acaba de mencionar, lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, directamente con la ministra Mónica Palencia, el altercado que ocurrió con la asambleísta Mónica Palacios, ustedes como gobierno más bien, ¿cómo toman esto? Lo que ocurrió directamente, teniendo en cuenta que la comparecencia era acerca de este tema de la muerte de Fernando Villavicencio. Además, este tipo de hechos nublan realmente las expectativas de esa comisión, de sus partidarios, de sus familiares, también estaban presentes sus hijas, entiendo, en la comisión. Y sí molesta que, por ejemplo, la doctora Palencia, que es una ministra que se juega día a día el pellejo por la seguridad, reciba un ataque en ese sentido diciéndole que está encubriendo alguna banda. Eso es realmente inaceptable. La asamblea es complicada, yo he estado en la asamblea, pero lo importante es que se mantenga siempre el respeto y en lo personal. El gobierno se cruzaron las líneas ayer directamente. Por supuesto, y eso es lo que no tiene que suceder. Como le digo, la asamblea tiene que fiscalizar al gobierno, demandar respuestas en lo que haya respuestas, en ciertas cosas evidentemente no hay respuestas, menos aún en temas que el gobierno anterior fue el encargado o el incompetente en resolverlas, pero lo fundamental es mantener ese respeto entre personas que están en el sector público y evitar ese tipo de ataques que sí molestan. Y por eso mi respaldo a la doctora Palencia. Creo que lo que ha pasado ayer no debería volverse a repetir. No significa que por eso no vamos a acudir a la asamblea, vamos a seguir acudiendo, pero lo que sí se pide es altura de miras a los políticos, altura en el debate, altura en la crítica y altura también en el interrogatorio, porque si vamos a hacer de esto un sainete político, no le tendrán al gobierno de su lado, sino le tendrán al gobierno al frente. Porque inclusive indicaban directamente que es más, que la ministra mejor ya no acuda, que ya lo que ha hecho hasta ahora ha sido bastante, tan solo con su presencia y tener que recibir estos ataques directamente en el Palacio Legislativo. Además, hay que entender algo. Los funcionarios públicos somos sujetos de control permanente, pero hay que también ser en esto ecuánimes. No se le puede llamar a una ministra a que pase todos los días en la asamblea, de lunes a viernes, cuando hay temas prioritarios de seguridad que se tienen que atender. Por eso no significa que uno no va a acudir, pero lo fundamental y lo lógico es que esto tenga un razonamiento para que se están matando unos perros por ahí, para que realmente pueda caminar y verse de otra forma. Viceministro, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál es su mensaje para toda la ciudadanía que confía y realmente tiene estas aspiraciones en un gobierno y también en sus ministros? Bueno, que mantengan esa confianza, que respalden al presidente de la República, un hombre joven de 36 años, preparado, que ha demostrado esa firmeza que ya pedíamos desde hace bastantes gobiernos, y a un gobierno honesto también, joven, preparado, que está haciendo lo que se tiene que hacer para devolverle la seguridad a los ecuatorianos con salud económica, pero lo fundamental con dignidad y honestidad. Viceministro, yo quiero agradecerle por su tiempo y este espacio aquí directamente para poder hablar acerca de la coyuntura política de nuestro país y de las acciones de ustedes como gobierno. Gracias también y a las órdenes. Gracias también. Recordarles que este programa ha sido retransmitido también por Canal 16 Extreme y Telepremier. Que tengan un excelente día. Soy Melanie Pinca y esto fue Termómetro Político.